Buenos días, estamos aquí en DIRA, un espacio de expresión donde pues, precisamente buscamos escuchar a la comunidad, a la sociedad civil organizada, pero también a nuestros legisladores, a nuestros funcionarios y todas aquellas personas que de alguna manera forman parte del diario vivir de la construcción de nuestro estado de Durango, el corazón de México. Y bien con nosotros Ricardo López Pescador, diputado local por el Partido Revolucionario Institucional. Diputado, pues bueno, hay algo que nos afecta enormemente, sobre todo con las noticias que hemos estado recibiendo últimamente, y que es precisamente el presupuesto federal, cómo va a impactar a Durango. Y en esto pues también le doy la bienvenida a mis compañeras, mis compañeros de DIRA, de Asociación de Directores de Revistas. Diputado, ¿cómo impacta el presupuesto federal y cómo queda Durango en esto? Bueno, a ver, por lo que vimos en las últimas horas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el presupuesto 2024, a pesar de ser el más abultado, el de mayor cantidad en la historia del país, estamos hablando de un presupuesto de más de 9 billones de pesos para ejercerse en un solo año. Ningún gobierno había ejercido tanto recurso en un solo año. Y estamos hablando, lo lamentable empieza inmediatamente en el monto, porque de esos 9 billones, casi 2 son de deuda. Entonces estamos hablando que un 25% de un presupuesto que plantea que sus ingresos sean por deuda pública, en el último año de una administración genera que van a entregar un déficit presupuestario muy grave a la siguiente administración. Pero lo que más preocupa es que es un presupuesto centralista, es un presupuesto que trata de que el recurso se concentre en la tesorería de la Federación. Y esto, según lo que hemos venido viendo en los últimos 5 años, es para aumentar el control político, el control que desde Palacio Nacional se ha venido fomentando. Este presupuesto no es bueno para las entidades federativas, no es bueno para los municipios, no tiene un sentido social porque otra vez deja de lado a la salud, deja de lado prioridades de la educación, deja de lado temas tan relevantes como la infraestructura que el país necesita en materia de carreteras, en materia de hospitales, en materia de infraestructura para el desarrollo. Todavía anoche estuvieron los legisladores de diferentes partidos tratando de moverle algo, de cambiarle algo, pero la mayoría irracional de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo no permitió transitar ninguna reserva. Entonces es un presupuesto donde se impone una voluntad a las necesidades del país. Lamentable porque es un año electoral y lo que se puede deducir que quieren el control del presupuesto para utilizarlo de una manera política, con fines políticos y no atendiendo las necesidades de la sociedad. Otro tema que no le dan prioridad en el presupuesto es el tema de seguridad, porque no presentan aumentos sustanciales en el tema de seguridad. Más bien lo que hacen es darle más recursos al Ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional, con el pretexto de fortalecer la Guardia Nacional y de fortalecer otras instituciones. Entonces, sí es preocupante para Durango. Desafortunadamente para Durango viene un presupuesto difícil para el 24 y hay que recordar que Durango, más del 90% de sus ingresos totales viene de la Federación y solo entre el 9-10% son ingresos propios. Entonces, Durango depende presupuestalmente de lo que llegue del gobierno federal y por lo tanto no se avisora un buen año en materia financiera para Durango, y eso implica pues, que muchos proyectos que hoy pudieran detonar, iniciar, arrancar, fortalecerse, terminarse, pues no vienen contemplados. Por ejemplo, no viene nada para la presa Tunal 2, no viene recurso para ampliar carreteras en Durango, por ejemplo la de Canatlán
Nuevo Ideal es ya sustancial que se amplíe, la de San Juan del Río a Rodeo y de Rodeo hasta los límites con Chihuahua, terminar algunas otras carreteras, porque Durango, por su extensión territorial, lo que necesita son carreteras y caminos. En la parte de la sierra hay que recordar que la mitad del territorio de Durango es la sierra y entonces los caminos necesitan en primer lugar construirse y luego mantenimiento. Entonces, sin dinero pues va a ser difícil que haya mejor comunicación entre los duranguenses, porque esa comunicación no solo es el camino, sino es acercarse a la salud, que los productos lleguen más temprano, a mejor precio, con menos costo de flete, que llegue más rápido la atención a la salud a las comunidades donde viven miles y miles de personas. Un camino también significa mayor actividad económica, un camino también significa aprovechar las riquezas naturales de cada región. Entonces los caminos son sustanciales en el caso de Durango y no vemos que contemplados caminos nuevos, ni carreteras nuevas, ni ampliación de carreteras. Por lo tanto sí va a ser un año complejo para Durango. Seguimos entonces en el norte del país, en algunos estados como Durango, estamos castigados por no ser el gobierno de Morena. Yo creo que sí tiene un tinte político el ejercicio del presupuesto. Hemos visto que los estados del sur, en los que ha ganado Morena la elección de gobernaturas, es donde más recursos aplican, tanto en obras grandes. Las obras grandes de este gobierno federal están en el sur y se concentran en 5 o 6 estados. Y no es casual que esos 5 o 6 estados estén gobernados por Morena. Y vemos que en el norte, que es donde se produce muchos impuestos, donde están los contribuyentes mayores, porque hay una gran actividad empresarial. En los estados del norte no hay obras importantes del gobierno federal. Entonces, desde luego que sí cuenta la geopolítica partidaria para el ejercicio del presupuesto. No debería ser, claro que no debería ser, porque el presupuesto se debería de aplicar en donde hay necesidades, en donde se genera además una inversión productiva. Y hoy vemos que los programas sociales, con los cuales no tiene uno más que estar de acuerdo en que sí haya una compensación a personas que por sí solas a veces es difícil que tengan lo necesario para salir adelante, pero no debería ser la condicionante para llevar o no presupuesto a una región. No debería ser la condicionante tampoco para poder ayudar o no a un estado. Creo que México, si vemos cómo se compone el ingreso, llega más recurso al gobierno federal, a la TESOFE, vía los impuestos, vía el SAT, llega más recurso del norte y del centro del país. Y en el norte y el centro del país es donde menos se distribuye el presupuesto en estos últimos años. Entonces sí cuenta, Lupita, el hecho de la geopolítica, de quién gobierna cada estado, desafortunadamente, porque debería ser, yo reitero, entre más inversión productiva haya, más empresas, más actividad económica, más comercio y mejores trabajos, mejores puestos de trabajo, mejor pagados. Pero parece que este gobierno federal no piensa en eso, parece que solo están pensando en qué me da votos, dónde tengo más personas cautivas a mi proyecto, dónde me conviene invertirle para luego cosecharlo en votación electoral. Y eso sí es una lástima, porque los temas de salud y de educación son los que el verdadero sentido social de un gobierno, no tanto las entregas directas de dinero. Y yo reitero, de acuerdo con ellas, en que los adultos mayores después de 65 años de edad y de haberle servido al país tengan un ingreso, está muy bien, pero que eso no sea condicionante para no apoyar áreas productivas del país. Mari. Nada más el hincapié, como decía el dictador, y
que le agradezco mucho porque su agenda está apretada. Estamos esta mañana varios compañeros que, bueno, hacemos nuestra aportación a la noticia en Durango. Es un castigo también a la clase media, a la clase que se levanta todos los días, que busca crecer, que busca desarrollarse, y vaya, el castigo va desde el presupuesto, si el norte del país pues es el de los que más aporta el Estado. La clase media está viendo cómo su esfuerzo personal por salir adelante con su familia, por iniciar una actividad productiva, por iniciar un comercio, por iniciar una empresa familiar, cómo el Estado no le retribuye en servicios, en bienes, en acceso a crédito, en tener posibilidades de crecimiento su familia. Ven que sus impuestos que deben regresarse para eso en bienes y servicios se van a las entregas directas a ciertas regiones del país. Entonces sí viene un desencanto, desde luego, de la clase media y media alta, que es muy activa, que incluso arriesgan su patrimonio que tienen para buscar generar movimiento, empleos, generar riqueza económica y social, y ven que el gobierno no le regresa en bienes y servicios y en oportunidades. Entonces yo sí creo que lo que debe haber es un viraje, un cambio en la política económica. Difícilmente se hará en el último año de un gobierno, que yo reitero, lo único que está pretendiendo y buscando y siempre viene en la cabeza es cómo ganar la elección que viene. Tendremos que esperar al próximo gobierno, y el próximo gobierno habrá que ver qué proyecto llega a la presidencia de la República el próximo año. Ojalá llegue un proyecto responsable, serio, que genere desarrollo regional, que apoye a la clase media, que le regrese a la clase media lo que tributa a través de los impuestos, se lo regrese en mejor educación, en mejor salud, en más infraestructura, en mejores vías de comunicación. Eso es lo que la clase media reclama y pide. Si no pide nada extraordinario, y tampoco están en contra de que se apoye a los más necesitados, desde luego que no, pero sí también creo que la clase media este gobierno sí le sale debiendo. Por otra parte, bueno, tenemos una pregunta de nuestra compañera María Pizarro de la Garza de Boletín Turístico. Nos señala, dice, para el 2024 el presupuesto a turismo viene reducido en menos un 98.7%, lo cual es preocupante. ¿Se logrará ver de alguna manera en la que se pudiera revertir esta situación en un futuro, cuando pues se le está apostando a Durango, en el caso de nuestro estado, de promoverlo como la perla del norte? ¿Qué tan complicado va a ser poder sostener esto? A ver, pues es que nosotros vimos que cuando hay inversión en turismo, sí se refleja. Durango, cuando tuvo una transformación de su centro histórico, fue con un fondo de la Secretaría de Turismo. Fue cuando el gobierno federal le apostó al turismo y se desarrolló el área de Quintana Roo, de Baja California Sur, de Guerrero, de Sinaloa, y en donde no hay playas, se promovió mucho el turismo histórico y el ecoturismo. Bueno, Durango se benefició, fue evidente un cambio, un antes y un después cuando hubo esos fondos, cuando vino el programa de fachadas de centro histórico. Si no hay fondos, si no hay apoyos, si no hay programas, si no hay recursos, pues el turismo va a seguir deambulando con puros proyectos privados, y los proyectos privados pues son limitados. Cuando no hay un compromiso del Estado para promover el turismo, difícilmente se desarrolla un área turística, una zona, una región o un estado. Hay que recordar también que el turismo es el tercero o cuarta generadora de divisas, es una actividad muy generadora de divisas, y eso, lo que México cuenta de bellezas naturales en mares, playas, sierra, pueblos mágicos, lugares históricos, pues México debería desarrollar el turismo y debe haber un compromiso concreto, pero no lo hay. No lo hay, ¿por qué? Por falta de visión y por caprichos de meterle todo el dinero a un tema que tiene que ver con una refinería que difícilmente va a ser útil al país
porque la tendencia en el mundo es que los vehículos ya no utilicen gasolina, que ya sean a través de la energía eléctrica, a través de que sean propulsados por la energía eléctrica y no por la combustión, y no por los... Y entonces, todo ese tipo de caprichos le salen caros a un país. Por eso sí es importante, yo reitero, que ojalá y en el turismo, para que haya un viraje, pues sí se necesita una nueva visión de gobierno. Chava. Iniciando antes, la situación que tiene es muy difícil, sobre todo la oposición que está en la alianza PAN y PRD. ¿Cuál sería la estrategia para seleccionar a candidatos ganadores? Bueno, mire, en primer lugar, la vida política es muy compleja. Y sí, en las cámaras de federales y locales tiene que haber una combinación de juventud y de experiencia. Ya las propias leyes los avances en materia legislativa hablan de un equilibrio de géneros, lo cual es muy bueno, que haya mujeres y hombres en cantidades similares. Eso genera la posibilidad de un déficit histórico con el género femenino que se vaya ya igualando. De entrada es bueno eso, que haya más mujeres, que haya jóvenes, pero también que haya experiencia, porque sin experiencia entonces se cometen errores y entonces en materia legislativa, que son las normas que rigen a la sociedad, pues sería muy complejo que las normas no tuviesen una aportación de quienes han venido aportando en la vida política de cada estado y del país. Entonces yo creo que el Frente tiene que presentar candidatos, número uno, un buen porcentaje de jóvenes, un buen porcentaje de personas con experiencia, respetar la igualdad de género y también darle apertura a la sociedad civil. Entonces, si se logra combinar eso, creo que le van a ayudar mucho a la campaña que va a hacer en su momento Xóchitl Gálvez como candidata a la presidencia. Pero si no hay esa combinación y esos equilibrios, se le podría complicar. Entonces, aquí se trata de que la campaña presidencial esté cobijada en cada estado, en cada distrito, por candidaturas fuertes. Y la única manera de tener candidaturas fuertes es, yo reitero, equilibrios generacionales y equilibrios de género y equilibrios también con apertura a la sociedad civil. Por otra parte, diputado, nuestro compañero Eleazar Name, que te manda saludos desde Zacatecas. Fotoperiodismo, Sí, Name. dice, ¿por qué no interviene el Congreso en el desfalco histórico que hizo el exgobernador José Rosa Saizpuro? ¿Hay impunidad? ¿Hay un acuerdo? ¿Por qué lo protege el Estado? Ese tema está en las instancias correspondientes. Ustedes saben que cuando hay una denuncia o cuando hay una circunstancia como la que se presentó en Durango, lo primero que tiene que hacer es una investigación. Y el Congreso, ustedes saben que no es autoridad investigadora. Eso lo tiene que hacer desde luego, en este caso, las fiscalías correspondientes. Hasta donde hemos escuchado, hace poco estuvo con nosotros el fiscal anticorrupción y nos hizo ver que hay procesos en marcha. Los procesos llevan tiempo. Nosotros como Congreso lo que hemos hecho en tribuna es que ha habido señalamientos concretos de todo lo que sucedió. Incluso ustedes vieron que hace una semana por primera vez en Durango no se aprobó la cuenta pública del gobierno del Estado. Entonces el Congreso ahí manda un mensaje claro y preciso. Al Congreso no le satisfizo cómo presentó la cuenta pública 2022, los números finales, el balance, y por eso el Congreso, su pleno, la votó en contra. Entonces, estamos hablando pues ahí claramente de un tema de un asunto en el que el Congreso tiene una manifestación clara y precisa respecto de la cuenta, pero no nos alcanzan las facultades para hacer investigación, eso lo harán las autoridades competentes. Ahora bien, se dice que en un momento dado la credibilidad y la efectividad del gobierno de la actual administración va a estar mucho basada en función de cómo actúe la Fiscalía Anticorrupción, es decir, por la situación que ha ocurrido, por el desfalco histórico que ha tenido el Estado y obviamente porque la gente está esperando que realmente haya una respuesta. Sí es importante el tema y es relevante y está en la opinión pública, pero yo creo que el gobierno del Estado, el gobierno actual tiene muchos retos y más relevantes. Reactivar la economía,
generar mejores potencialidades en salud, en educación, en vías de comunicación, en impulsar algunos programas sociales que le permitan a sectores todavía olvidados por los programas federales, como las madres jefas de familia que están al frente de su familia y que cada vez son más, desafortunadamente. Yo creo que el gobierno del estado tiene muchos retos, pero ese tema de hacer justicia y de aplicar la ley y de castigar a quienes han dañado Durango, creo que yo reitero, es un asunto importante, más el gobierno tiene otros temas importantísimos. Yo creo que hay que enfocarnos mucho. Durango merece que todos nos enfoquemos mucho en cómo construir esas potencialidades que Durango necesita. Nosotros hemos hecho esfuerzos en el Congreso, como la Ley de Salud Mental en materia de salud. Hemos revisado casi toda nuestra legislación para darle más espacios a las mujeres en la vida productiva, económica, social del Estado. Hemos hecho hasta temas, hemos sido de la vanguardia, como el derecho a la paz, que nos critican algunos, dicen, bueno, ¿y por qué el derecho a la paz? Se supone que la paz, el que nace en paz. Pues sí, pero mantener la paz durante la vida es un reto, y lo hemos visto que pueden ser derechos subjetivos, pero esos derechos subjetivos, cuando perdemos la paz, es cuando quisiéramos haber aprovechado el tiempo para generar una cultura y un mensaje de arreglar cualquier diferendo, cualquier controversia, cualquier contraste de manera pacífica. Los seres humanos, en esta época de mucha tecnología, nos enseña la tecnología que los asuntos hay que arreglarlos con la fuerza, y con el que más puede y el que más tiene y el que más acumula y el que más genera fuerzas. Cuando no es así, el ser humano está diseñado para el diálogo, el acuerdo, la convivencia pacífica, una vida colectiva tranquila. Entonces hemos ido hasta ese lado en legislar el derecho a la paz. Pues el derecho a la paz es una cultura y políticas públicas en favor de la paz, en la escuela, en la casa, en el trabajo, en el espacio público. Entonces, yo sí considero pues que Durango tiene muchos retos más relevantes, y sí, que se haga justicia, por supuesto, estamos de acuerdo todos, pero hay que enfocarnos mucho en lo que viene para Durango. ¿Te veremos en la boleta? A ver, yo diría... No, es que si yo dijera que sí... O que no. O que no, por un lado dicen, ya se encartó o ya se descartó. No, a ver, yo soy una persona, todos me conocen, que empecé en la vida pública de Durango hace más de 40 años. He tenido oportunidades de elección popular, 4 candidaturas, de las cuales en 3 se ha logrado el propósito, en una no, y en otras he tenido oportunidades administrativas en el gobierno del estado, en el gobierno federal. Es decir, que aspiro a seguir en la vida pública de Durango, aportando experiencia, aportando habilidades y capacidades que uno va adquiriendo en el tiempo, y yo creo que hay mucho que darle a Durango, pero ¿en qué lugar? En este momento, pues yo diría, donde quienes militamos en un partido político sabemos las reglas, sabemos los tiempos, sabemos cómo. A mí sí me gustaría, más yo sé que hay otros compañeros que también tienen esa ilusión, esa aspiración, y son legítimas todas. Entonces, yo por mi parte, yo reitero, más bien es seguir en la vida pública de Durango aportando. Finalmente, jóvenes, ¿alguna pregunta adicional? Sí, yo nada más. Sí, Lupita. En la actual legislatura se ha trabajado mucho a favor de las leyes de los derechos de las mujeres. ¿Qué falta y cómo cierra esta administración en el tema de la mujer? Es que ahí, Lupita, el rezago para los derechos de las mujeres es grande, pero creo que cada legislatura tiene que ir avanzando. Yo considero que en el tema de derechos de acceso de la mujer a los programas sociales, a los cargos públicos, a que sean tratadas en todas las materias con respeto, en materia penal, penar mucho las agresiones
físicas, psicológicas, emocionales hacia las mujeres. Hemos avanzado en todo ello, pero el reto es enorme porque la cultura que ha prevalecido es una cultura en que la mujer no se le reconocían esos derechos, y no es de reconocerlos, es de simplemente hacerlos valer. Yo considero pues que todavía falta mucha revisión de la legislación vigente. Es un impulso que se le ha dado en esta legislatura, pero todavía hay grandes retos. En materia laboral, por ejemplo, en materia salarial, el mismo trabajo de un hombre y una mujer no es pagado en la misma cantidad cuando el esfuerzo es el mismo, o quizás hasta la mujer más, y el rol de la mujer de estar al frente de los hijos y cuidarlos y tenerlos consigo durante muchas etapas de su vida, pues les genera todavía mayores esfuerzos para trabajar lo que el hombre trabaja, y sin embargo el salario no es el mismo. Ese es un gran reto, y yo reitero, se ha avanzado en derechos políticos, pero falta todavía en la materia laboral, y creo que también en el ámbito social falta mucho por hacer. ¿Hay recursos también para aplicar esas leyes? Los institutos, programas, políticas públicas, proyectos. Creo que en el tema de la mujer, yo reitero, es un reto que traemos rezagado, pero que hemos dado pasos, sí los hemos dado, pero también falta mucho por hacer. Jóvenes, diputado, gracias por haber aceptado la invitación. Sabemos que estás corto en tiempo por tu agenda, pero te agradecemos mucho el hecho de que hayas estado aquí con nosotros y que hayas respondido a estas dudas que tenemos como medios informativos que diariamente estamos ahora sí que tras la noticia, tras la información, y pues aclarar un poquito más el panorama, sobre todo esa preocupación que se tiene con el presupuesto, que pues Durango se la va a ver bien complicada, sobre todo con esas restricciones que ha estado teniendo en cuanto a presupuesto. Le quitaron en noviembre 200, en diciembre 400, 600 millones de pesos, eso lo declaró el gobernador hace unos días, mínimo. Entonces, lo que impacta, ¿no? Y pues la economía que no pinta nada bien para este 2024. Pues muchas gracias a ustedes, y como siempre reiterar la disposición con el gremio periodístico. Yo ahí trabajé durante algunos años desde las áreas de comunicación social, pero con mucha comunicación con ustedes, y reiterar que sí, efectivamente Durango tiene grandes retos, pero un gobierno que está iniciando, y eso es de buenos augurios, el que el gobernador ande buscando inversiones fuera, porque es lo que Durango necesita, y creo que es un proyecto que poco a poco va a ir madurando en pasos firmes en el próximo año, a pesar de las dificultades económicas. Creo que las dificultades financieras no nos van a detener, y esperemos que podamos aportar para que Durango siga siendo un mejor lugar para vivir. Bien, gracias. Nosotros agradecemos muchísimo el favor de su atención, y como siempre, nuestros espacios también son para ustedes. DIRA, un espacio de expresión. Muy buenos días.